This conference will now be recorded. Estimados estudiantes de la Maestría de Agronegocios Sostenibles, muy buen día. Tal como les había prometido, vamos a desarrollar este video explicando las funcionalidades pues, de Microsoft Project para poder programar iniciativas relacionadas al tema de agronegocios, ¿no? Entonces, quien les habla, Alfredo Armijos, pues va a facilitar este video muy concreto. Recordemos que Project es un programa muy similar a Microsoft Excel. La gran diferencia, evidentemente, es que dentro de este tipo de software ustedes pueden desarrollar el método de la ruta crítica del proyecto, que es pues uno de los algoritmos que permite estimar la duración total y la fecha de finalización de un proyecto, pues, ¿no? Digo que es muy similar, más que todo por su orientación al manejo de tablas. Fundamentalmente, ustedes se van a dar cuenta dentro de Project que manejan la interfaz de tabla de tareas, que es la que usualmente visualizan. Si podemos observar en este momento un archivo en blanco de Project, tal como lo ven ahí. Esta es la tabla de tareas, que usualmente pues se apertura cuando inician el software de Microsoft Project, o también la otra tabla que entra en juego, que es la tabla de recursos, ¿no? Y esa tabla de recursos ustedes, si volvemos al Project, o bien la acceden mediante la pestaña de tareas, en la opción de hoja de recursos, o en su defecto, cuando dan clic nuevamente aquí en el diagrama de Gantt, volviendo a la tabla de tareas, se van a dar cuenta que aquí hay otros iconos, ¿no? Entonces, este icono de acá siempre va a llevarme a la tabla de tareas y este icono de acá siempre va a llevar a la hoja de recursos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, sepan un poquito la interacción que existe con las dos tablas más importantes que tiene Project. También hay algunas pestañas importantes que vamos a ir conociendo, la pestaña tarea, la pestaña de recursos, la pestaña de formato y la pestaña de proyecto, ¿no? Voy justamente a volver a la pestaña de tarea para poder hacer un ejemplo práctico del desglose basado en el tema de la EDT, ¿no? Recuerden que para el desarrollo de una línea base del proyecto necesitamos un componente fundamental, que es la estructura de desglose de trabajo. Entonces, como parte del desarrollo de un cronograma, luego pues diseñar una estrategia de gestión del tiempo del proyecto, necesitamos definir las actividades. Y para ello pues voy a abordar un ejemplo muy genérico, ¿sí? De efectivamente un desglose de una ET. Entonces nosotros vamos a tener entregable 1, voy a listar algunos componentes de un proyecto genérico, trabajo 2, voy a colocar entregable 2, paquete de trabajo 3, y vamos aquí a agregarles algunas tareas. 2, tarea 3. Vamos a agregar otro paquete de trabajo, tarea 4, tarea 5, tarea 6. Vamos a tener otro entregable, entregable 3, que va a contar con su paquete de trabajo 5, paquete de trabajo 6 y paquete de trabajo 7. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues tenemos un listado de elementos de una estructura de desglose de trabajo. Recordemos cómo partíamos en el tema de estructurarlo acorde al método de descomposición. El entregable 1, por ejemplo, debería de contar con todos estos elementos, ¿verdad? Perdón, hasta aquí. Y evidentemente hay que agregarle sangría para el entregable 1, para que estos paquetes se encuentren debajo del entregable 1. Entonces recuerden, lo que hacíamos rápidamente es aplicábamos sangría y de esta manera ya estos paquetes están debajo de ese entregable. Lo mismo acá, vamos a agregar estos elementos, forman parte de aquí. Las tareas se encuentran debajo de los paquetes de trabajo, por lo tanto agregamos sangrías y acá también agregamos sangría. Recuerden que si en algún momento queremos corregir algún error, por ejemplo, estos digamos que no debían haber estado debajo del paquete, simplemente volvemos a anular la sangría con el botoncito de acá, ¿no? Esto de acá, rápidamente, también lo mismo. Y de esa manera ya tenemos una estructura como esta, ¿no?
Algo muy importante, aquí para ir conociendo un poquito las opciones, ¿no? En la parte de formato, hay la opción de tarea de resumen del proyecto. Mediante este botoncito, nosotros automáticamente podemos tener la tarea de resumen general del proyecto. Recuerden que este es el desglose, ¿no? Proyecto, entregables, paquetes de trabajo y tareas. Bien, entonces es para que tengan presente cuando no se ven en la necesidad de agregar una fila en donde diga proyecto de agronegocios, por ejemplo, sino que basta con que ustedes vayan directamente colocando los componentes LDT para hacerlo. Lo que habíamos aprendido también en la sesión anterior, solamente como un sutil recordatorio, es en la pestaña de proyecto está el campo LDT. LDT, al dar clic en definir código y directamente colocar números ordenados y posteriormente insertar la columna de EDT, automáticamente ya contábamos con todos los componentes, ¿no? Uno como entregable, 1.1, 1.2 y así obviamente el desglose correspondiente para los otros elementos. Algunas cosas adicionales que quizás no vimos ese día para luego pasar con el siguiente elemento, que es el de secuenciar las actividades, estimar la duración, estimar los recursos y finalmente tener la línea base de tiempo del proyecto, ¿no? Bien, esos elementos son los siguientes. Primero, las tareas se recomiendan que tengan, que estén autoprogramadas o que tengan una programación automática. Y justamente esa opción en la pestaña de tareas la van a encontrar con este icono de autoprogramar. Si ustedes observan, hay una columna que dice modo de tarea y en modo de tarea hay unos iconos aquí, ¿verdad? Entonces, por default a veces aparecen iconos como este, que es el de programar manualmente. Se recomienda que todo esto esté con este icono azulito. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. La primera es que en cada una de las tareas lo que hacen es que van colocando programado automáticamente, como lo vamos viendo aquí, o en su defecto, se van a dar cuenta que al lado del signo de admiración, arriba justamente de esta columna que está acá, que es el ID de cada una de las celdas, marcamos acá y nos vamos al botón de autoprogramar y automáticamente ya, si se dan cuenta, todos tienen una fecha de inicio y fecha de fin virtual, ¿no? Más que todo porque les digo virtual, porque esto efectivamente va a ir cambiando. Conforme le agreguemos duración, conforme empecemos a secuenciar las actividades por el método de precedencia, que vamos a recordar nuevamente, y bueno. Entonces, esto es un cambio general. Otro cambio importante, más que todo, usualmente esto se estila antes de asignar de duraciones, métodos de secuenciación, etcétera, etcétera, es en la parte de proyecto, en este botón de cambiar tiempo de trabajo, nosotros podemos definir el calendario de trabajo. Por default Microsoft Project maneja tres tipos de calendario, 24 horas, que obviamente aquí se asume de que pues todos los recursos trabajan 24/7, ¿sí? El estándar, que en cambio aquí te restringe de que no se va a trabajar los fines de semana, ¿sí? Usualmente es el calendario que toma Project para ello, y el turno de noche cuando efectivamente hay algunos turnos de trabajo, ¿no? Nosotros aquí en esta sección podemos especificar los feriados, las fechas no laborables, así como también si queremos modificar los horarios en alguno en particular, lo podemos hacer. Lo voy a mostrar rápidamente, pero voy a volver al calendario estándar. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero registrar en la parte de feriados. Feriado por Día del Trabajador. Entonces voy aquí, feriado en secciones, pestaña de secciones, feriado por Día del Trabajador. Entonces esa fecha, sabemos muy bien que es el 1 de mayo, simplemente buscamos dicha fecha y establecemos comienzo y fin. Podríamos decir, mira, ¿sabes qué? Esto de acá se extiende hasta el 3, entonces podemos colocar justamente esos elementos, tal como lo ven ahí. ¿Sí? O si simplemente decimos, mira, únicamente es el primero, se marca y ya. ¿Ok? Y se van a dar cuenta que aquí, cuando marcamos, aparece justamente un feriado. Es justo ese día que Project no lo va a considerar para el trabajo que se tenga que efectuar a lo largo del proyecto. ¿Ok? Eso por un lado. Si nos vamos por semanas laborales, rápidamente en el botón de detalles, nosotros podemos especificar los horarios para todos los días. Por ejemplo, podríamos decir, mira, nosotros en esta empresa los lunes no vamos a trabajar porque es un día que todos vamos al campo. Entonces, en este caso, ustedes lo que hacen es que el lunes marcan como un periodo no laborable, vamos a verlo de esta manera, y al dar clic en aceptar se van a dar cuenta que esto que estaba en gris, sábados y domingos, también ahora lo tienen para la parte de los días lunes, ¿no? Si queremos restablecer esa parte o corregirla, únicamente volvemos al botón de detalles, marcamos utilizar los periodos predeterminados y aceptar.
Entonces, ahora se puede trabajar los lunes. Si queremos establecer un horario fijo, por ejemplo, ingresamos todos los días a las 8 y pues nos vamos a almorzar a las 12, regresamos a las 2 de la tarde y nos retiramos del trabajo a las 8 de la noche, podemos únicamente, para hacerlo masivo, seleccionamos con Shift desde el lunes hacia abajo y luego marcamos esta opción de establecer los periodos. Entonces aquí podemos colocar nosotros el horario de trabajo a las 8, luego hasta las 12 del día, regresamos a las 2 de la tarde y nos retiramos a las 8 de la noche. Al dar clic en aceptar, se va a percatar que cada vez que me voy a una fecha nueva, van definiéndose los periodos laborales acorde a estos horarios, ¿no? Esto es muy importante más que todo porque a veces nos interesa pues un poco personalizar nuestros cronogramas de proyectos acorde a las jornadas laborales que se tengan, pues, ¿no? Y acorde también a las realidades en el país en donde se esté desarrollando el proyecto, ¿no? Entonces recuerden, en la pestaña de secciones vemos la parte de feriados y en la parte de semanas laborales definimos los horarios de trabajo acorde a nuestra conveniencia. Periodos que queremos fijar de que no se van a trabajar o en su defecto pues un horario estándar o que también puede cambiar día por día. No es algo que también se lo puede hacer únicamente en la parte de detalles. Seleccionando el día podemos cambiar los horarios dependiendo del tema, ¿no? Entonces, listo. Eso es importante que lo sepamos para ahora sí volver a este diagramita, ¿no? Luego de que nosotros definíamos las actividades, es decir, descomponemos la ET en paquetes entregables, paquetes y tareas o actividades, vamos al tema de secuenciar las actividades. Entonces, recordemos que dentro de los métodos de secuenciación, voy a mostrar en este momento un texto, están pues los de fin comienzo. Por ejemplo, aquí recuerden que esto siempre se lo lee de derecha a izquierda, ¿no? La actividad A, por ejemplo, perdón, la actividad B, en este caso, puede comenzar cuando la tarea termine. En este caso vemos un caso sencillo de que, pues, para poder analizar información yo debo previamente haberla buscado, ¿no? Entonces, tenemos un caso súper práctico. Esto en Project, ¿cómo lo hacemos? Recordemos que esto es muy sencillo. Colocamos aquí, por ejemplo, digamos que este es el caso. Aquí están las tareas, ¿no? Para que la tarea 2 inicie, tiene que haber finalizado la tarea 1. Únicamente nos vamos al ID, colocamos 7 y colocamos las siglas FC, fin comienzo. Perdón. Importante este mensaje, no te dice que una tarea no puede ser predecesora de sí misma, válido. Vamos a colocar 6, recuerden que 6 es la tarea predecesora, ¿no? 6 FC, y si se pudieron percatar, automáticamente aquí se está ya generando el método de precedencia, ¿no? Entre las dos tareas, con esta estructura. ¿Qué pasa si a la final fuera una relación comienzo-comienzo? Volvamos a la parte de acá. Inicio-inicio, como vemos aquí, ¿no? En este caso tengo dos tareas, colocar vigas y llenar con hormigón. ¿Qué significa? De que llenar con hormigón no puede empezar mientras que A no haya comenzado. Entonces las dos tareas las podemos hacer en paralelo. Entonces en este caso podríamos colocar 6cc en nuestro ejemplo aquí en Project. Miren cómo está el diagrama, esta sección, esta porción de la tabla de tareas es el diagrama de Gantt que se va a ir construyendo cuando ya tengamos todas las predecesoras y duraciones listas de las tareas. Entonces marcamos acá y miren cómo cambió de esto que estábamos aquí, cambió justamente al agregar 6cc a este partecita de acá, ¿no? Y recuerden que cada vez que se posicionen sobre esta parte, ustedes van a visualizar este tema, ¿no? Bien. Otro método de precedencia de los que estaban ahí enunciados es el de fin a fin, ¿no? Que en este caso es con las siglas FF, ¿no? En este caso tenemos dos tareas, realizar planos y controlar planos, ¿no? Entonces te dice que controlar planos no puede finalizar mientras que el desarrollo de los planos no haya finalizado. Esto en Project únicamente es que colocamos 6FF y van a darse cuenta que esta flecha que está acá va a pasar automáticamente al otro lado, ¿no? Y se observan, siempre Project cuando se sitúan sobre el enlace van a ver que efectivamente ese es el comportamiento. Finalmente, una de los métodos de precedencia que quizás no es muy utilizado es el que está acá, ¿sí? Como vemos aquí, ¿no? En este caso B no puede finalizar hasta que comience A, en este caso es comienzo-fin. Y usualmente es uno de los métodos que menos se adopta dentro de los proyectos, pero que también se lo puede explicar acá. Entonces aquí yo puedo colocar 6CF, usualmente es un método para poder corregir
ciertas omisiones de tareas que ya, pues de alguna forma, el desordenar un cronograma que ya se encuentra enlazado suele ser complejo. Entonces, 6F, miren lo que va a pasar. Yo doy clic Enter, me aparece esta ventana de asistente para planeamiento, en donde me indica qué puedo hacer, ¿no? Usualmente al dar clic en aceptar, miren cómo cambió. Estábamos así. Al yo dar F comienzo fin, ¿sí? Aparece de esta manera. ¿Ok? Entonces, de esta forma sepan pues cómo son los métodos de precedencia. Vamos en este momento a hacer algo súper rápido. Yo voy a asignar rápidamente los métodos de precedencia acorde a la siguiente estructura, ¿no? Entonces, voy asignando. Recuerden que cuando yo necesito asignar dos tareas predecesoras para la tarea 3, que está aquí con ID 8, por ejemplo, puedo decir que sus predecesoras son 6 y 7, tal como vemos ahí. Aquí simplemente voy a seleccionar que las predecesoras de la tarea 3, en este caso la de acá, tal cual en el paquete de trabajo. Acá también coloco dos tareas predecesoras. Acá una, acá en este caso dos y acá una. Y podemos observar, si le hacemos un poquito de zoom en esta parte de acá, que automáticamente aquí se encuentran ya conectadas las tareas, ¿no? Bien. El siguiente paso, cuando ya esté enlazado, recuerden que es el de, bueno, va de la mano el tema de estimar los recursos de las actividades con estimar la duración de ellas, ¿no? Vamos a empezar, es indistinto, ¿no? Podemos hacer la duración, luego los recursos. Lo ideal es que, pues, esto sea un análisis simultáneo, ¿no? Entonces, podemos directamente ir a la parte de recursos sin problema. Vamos al botón de hoja de recursos, ¿sí? Y en la hoja de recursos nosotros vamos a colocar a dos recursos, ¿no? Bueno, a tres en particular. Al gerente del proyecto, usualmente siempre es un recurso que forma parte. Vamos a colocar el tema de reactivos y vamos a colocar el tema de servicio de asesoría técnica. ¿Ya? Pues tenemos estos elementos acá. Y miren, yo le voy a cambiar trabajo. Al primero va a ser trabajo, ya voy a explicar de qué se trata. El segundo va a ser material. Y al tercero le voy a colocar costo. ¿Sí? Los recursos trabajo, si nosotros podemos recordar, son recursos que efectivamente pues tienen algunos atributos. Capacidad, tasa, que es justamente el valor que se le paga por el tiempo de uso, entre otros campos que usualmente se adoptan, que es cuando, por ejemplo, un recurso se le paga por overtime, por el tiempo extra, también uno puede fijar el valor correspondiente al uso, y simplemente por disponer del recurso en el proyecto, es algo que estemos trabajando con contratos de costo reembolsable, es decir, en donde el riesgo más está para nosotros que por el proveedor tiene más influencia con respecto a la negociación, podemos obviamente también asumir este costo. Entonces, bien, en este caso, por ejemplo, el gerente de proyecto podemos decir, mira, a este recurso le vamos a pagar $3,000 al mes, simplemente con que yo coloque el valor y el tiempo, automáticamente esto se cambia, ¿no? Entonces, de esa manera. Puedo decir, mira, el recurso va a trabajar en 100% de su capacidad o simplemente va a trabajar a un 50%, no puede fijar esos elementos, ¿no? Esto por un lado. Entonces, si yo quiero asociar este recurso al cronograma, simplemente me voy a mi vista de diagrama de Gantt y automáticamente, digamos que esto lo va a hacer todo el gerente de proyectos. Vamos marcando al gerente de proyectos, perdón, en todas formas, ¿no? Entonces voy aquí, gerente de proyecto. Si quiero marcar todo automáticamente, puedo seleccionarlos, me voy a recurso, asignar recursos, y para estas tres tareas, si lo ven, voy a asignar al gerente de proyecto. Entonces, voy a cerrar. Acá también voy a asignarlo al gerente de proyecto y para estas tres también, perdón. Aquí en este caso, aquí me aparece el auto guardado. Voy a cancelar en este momento un ratito, solo para avanzar. Si lo ven, entonces de esta manera nosotros automáticamente asignamos a un recurso al tema, ¿no? Bien. De esa forma. Bien. ¿Qué más? Otro recurso que también teníamos definido es el tema de reactivos, ¿no? El reactivo, bueno, aquí obviamente van a darse cuenta y por qué aparece color rojo, es porque el recurso se encuentra sobreasignado, es decir, tiene demasiada carga de trabajo y es más, está trabajando al 50%. Si quizás le colocamos, le doblamos su capacidad, ya cambia, ¿no? Si se dan cuenta, desaparece. Si nosotros nos quedamos con el 100,
muy probablemente el recurso realmente está sobrecargado. Por eso aparecerá inclusive en algunas tareas donde cuando les agreguemos las duraciones, esto tiene más sentido porque van a darse cuenta que está sobreasignado el recurso, ¿no? Vamos a avanzar por el momento. Reactivos. Entonces, reactivos digamos que es un recurso material. ¿Y por qué es un recurso material? Porque este se le va a cancelar por un valor unitario, ¿no? O es un valor unitario que se estipula ahí. Entonces, podemos decir que por reactivo nos cobran, o sea, unos $500, se me ocurre. Y luego lo que hacemos es que cuando queremos asociar a ese recurso a su tarea específica, digamos, por ejemplo, acá voy a utilizar para este paquete de trabajo en la tarea 1 y la tarea 2 reactivos, lo marco, reactivos, enter, y miren que por default se coloca el valor de 1. Si no lo ven ahí, si yo hago un poquito más grande esto, se van a dar cuenta que siempre aparece entre corchete la cantidad de ese tipo de recurso que se va a solicitar. Para que tenga más sentido esto, nosotros podemos ir a asignar recursos, y en asignar recursos, en reactivos puedo yo especificar cuántos reactivos quiero. Entonces aquí puedo decir, miren, quiero 2, ¿sí? Y automáticamente se cambia, ¿no? O quiero 3 y cambia, ¿sí ven? Entonces en este caso puedo decir cerrar y automáticamente se ha asociado a un recurso de tipo material, ¿ok? Digamos que para el paquete de trabajo 4 necesito, aparte de este proyecto, alguien que me brinde asesoría técnica. Entonces, en este caso, si ustedes observan el recurso de tipo costo, cuando nosotros demos trabajo, si recordamos, estos campos se activan. Cuando activamos material únicamente se queda el de la tasa estándar, pero cuando le fijamos el tema de costo, va a darse cuenta que no aparece nada. Y yo si escribo acá, no me permite asignar. ¿Y cuál es la naturaleza de este recurso? Que este recurso prácticamente le imputa el costo directo a la actividad, ¿sí? Como un centro de costo, digamos que existe para la tarea esta cuenta de control, un centro de costo, se le asocia directamente al valor correspondiente. Aquí vamos a, para estos paquetes de trabajo, definir, mira, yo necesito el servicio de asesoría técnica. Entonces aquí coloco, y si en algún momento quisiera, bueno, aquí me agregué el tema de los reactivos, ¿no? Si yo quisiera fijar el valor correspondiente, digamos que por el servicio de asesoría, por cada tarea me cobran 1000, entonces me voy a asignar recursos y yo voy colocando el valor que corresponde, ¿no? Digamos que aquí para esta tarea me cuesta 1000, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Automáticamente, si ustedes observan, a nivel de grama se va colocando el valor correspondiente a la asesoría y acá también en la sección de acá, ¿no? Entonces acá si yo quiero asignarle un mismo valor para todas, selecciono 2, pestaña recurso, asignar recursos, coloco el valor de los y doy clic en cerrar. Entonces se dan cuenta, automáticamente ya lo he configurado. Bien, entonces de esta forma nosotros vamos definiendo qué recursos van a hacer. Ahora aquí viene lo bonito, la duración. En la duración generalmente cuando no se le ha colocado nada, siempre aparece con signo de interrogación, si pueden observar allí, ¿sí? Eso por default proyecta asigna esa duración de un día, pero no significa que es que ya está fijada la duración. Cuando desaparece el signo de interrogación, que es lo que vamos a ver dentro de poco, eso se lo hace pues mediante ya el ingreso de la duración. La duración puede ser, por ejemplo, un día, si yo coloco un día, perdón, uno de un día, puede ser una semana, un SEM, como ven ahí, o puede ser un mes, ¿correcto? O pues, bueno, puede ser en función del periodo que se tenga. No voy a volver a un día, como está ahí, ¿no? Recordemos que los métodos de estimación de duración parten desde su grado de subjetividad y grado de precisión. Entonces, el que tiene mayor grado de subjetividad y menor precisión es el método de juicio de expertos. Obviamente esto va evolucionando por el tema de estimación por valores. Esto pues ya, perdón, evidentemente se va calculando tomando en cuenta duraciones mínimas, máximas, o si tenemos esos dos valores únicamente calculamos un promedio, o si tenemos una estimación por 3 valores, que puede ser ya por un método triangular o PERT, dándole más peso a la duración más probable o a la moda, entonces se van utilizando las respectivas fórmulas correspondientes, ¿no? Cuando ya efectivamente disponemos de información histórica, utilizamos el método de estimación análoga, que nos permite comparar las duraciones históricas de otros proyectos muy similares, con una estructura de desglose de trabajo muy similar al proyecto que estamos analizando.
Luego el penúltimo método es la estimación paramétrica, que efectivamente aquí basado en factores o en rendimientos, o pues ya en ecuaciones un poco más estructuradas, como el tema de construcción, en donde pueden utilizar fórmulas polinómicas para poder estimar ciertas duraciones. Inclusive estos métodos también se los puede aplicar para estimación de costos. Entonces, finalmente, pues tenemos el método de estimación ascendente y es lo que van a ver en este momento cómo se calcula. Entonces, digamos que arbitrariamente yo ya he utilizado algunos métodos y me voy a ir por el juicio de expertos. Yo ya voy colocando automáticamente la duración que corresponde a cada una de ellas, ¿no? Entonces miren cómo va cambiando el proyecto, si lo van a ver, ¿sí? Cómo va cambiando a poquito y cómo los signos de interrogación van desapareciendo. Usualmente las estimaciones deben de ir a nivel de menor descomposición, en este caso a nivel de tarea. En este caso, como no teníamos tarea, sería a nivel de paquete de trabajo. Entonces, en este caso, tarea 4 vamos a asumir que tiene 6 días, 9 días por acá, y acá tiene 5 días, acá vamos a tener 4 días, 5 días y 3 días. Entonces, si se percataron, automáticamente la duración del proyecto y la fecha de finalización se iba calculando. ¿Sí lo ven? Colocamos 2 días, 4 días, 5 días, 8 días, 4 días, ¿verdad? 6, 9, 5, 4, 5 y 3 días que estábamos acá, ¿no? Entonces, de esa manera, definiendo la duración, podemos estimar la duración total del proyecto y la fecha de finalización. Algo adicional, cuando ya hemos agregado los recursos, podemos también agregar una columna que es la de costo. ¿Sí? Entonces, en este caso, podemos ver costeado. Esto es básicamente un Activity-Based Costing, costeo basado en actividades, donde el costo total del proyecto es de 8.625, ¿no? Habiendo asignado estos recursos, con su nivel de asignación, con sus valores unitarios, recuerden que todo eso los encontramos aquí, ¿no? Finalmente, como para ir cerrando esta parte y adentrarnos a nuestro gran ejercicio, ¿verdad? Cuando ya tenemos todo listo, quisiéramos saber cuáles son las tareas que forman parte de la ruta crítica. Únicamente nos vamos a formato, damos clic en el botoncito de tareas críticas y se van a percatar que automáticamente, voy a hacer más pequeño esto para que ustedes vean de mejor manera el diagrama de Gantt resultante, lo van a ver ahí, ¿verdad? Automáticamente ustedes se van a dar cuenta que aquellas tareas que se sombrea son las que forman parte de la ruta crítica del proyecto, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, de esa manera. Hay una opción, evidentemente recordemos, el método de ruta crítica busca encontrar aquellas tareas que me van a definir la duración total del proyecto. Usualmente es la ruta de mayor duración, ¿no? Son aquellas tareas que efectivamente no se pueden retrasar porque si se retrasan, automáticamente el proyecto termina en sobretiempo y en sobrecosto. Entonces, igual, hay una forma también alterna para ver esto, que es lo que ustedes hacen es insertar columna, buscan la que dice tareas críticas, y automáticamente van a ver como una banderita indicando qué tareas forman parte de la ruta crítica y cuáles no, ¿no? Como un método complementario para ir viendo esto, ¿sí? Y de esa manera, pues, tienen su proyecto. Lo importante de esto es que cuando digamos que esta es la versión definitiva del proyecto, lo que usualmente se recomienda es quemar línea base o establecer la línea base del proyecto. En Project simplemente se lo hace, esto recuerden es como una fotografía que se toma del proyecto, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, miren, prácticamente, por ejemplo, a mí me gustaría cambiar la fecha de inicio, no quiero que empiece el día de hoy, 30 de marzo, sino que, digamos, por algún problema que tuvimos o algún tema, el proyecto va a empezar el 6 de abril. Entonces podemos aquí cambiar donde dice mover proyecto, la nueva fecha va a ser el 6 de abril, lunes, doy clic en aceptar y se observan automáticamente el proyecto cambió para el 6 de abril, ¿no? Y también algunas fechas se recalcularon. Por eso la importancia de que el proyecto tenga programación automática o autoprogramar, ¿sí? Volvemos al tema de la línea base. Ahora sí, habiendo hecho esto, yo al dar clic donde dice establecer línea base, doy clic en este botón, ¿verdad? Puedo, en la versión de Project normal, puedo quemar hasta 11 líneas bases. En este caso voy a utilizar la primera de ellas. Todo el proyecto completo, doy clic en aceptar. Y van a percatarse que si yo vuelvo a la parte de acá,
Si yo doy clic aquí donde dice establecer línea base, ¿sí? Van a darse cuenta que aparece que ya fue guardada una línea base el 30 de marzo del 2020, ¿no? Y de esa manera, pues, ustedes queman línea base de su proyecto, ¿sí? Algo adicional, solamente a nivel del tema de costo, porque lo que hemos estado viendo es tiempo, un poquito de recursos, también algo de costo ya como resultado final acá, pero también podemos verlo a nivel de reportes. Project maneja unos reportes muy interesantes. Entonces, por ejemplo, si me voy a la parte de costes y me voy a flujo de caja, yo voy a poder ver algo que, bueno, aquí no apareció tan sencillo, ¿no? Pero se puede ver también la curva S del proyecto. Si a veces no aparece mediante este reporte automático, nosotros podemos ir a un reporte más personalizado. Entonces yo me voy a informes visuales, y en la pestaña de informe me aparece, un ratito, aquí parece que ahí está, ¿no? Me voy a informes visuales, o en su defecto, yo vuelvo a mi cronograma, que está acá, recuerden, pestaña tarea, diagrama de Gantt, me voy a informes visuales, y busco justamente un informe, déjenme ver, el informe de flujo de caja. Entonces, el informe de flujo de caja en uso de tareas me permite poder obtener dicho reporte. En este caso voy a seleccionarlo a nivel de semanas, ¿sí? O puedo verlo a nivel de días, inclusive, no hay problema. Voy a hacerlo a nivel de días. Y al dar clic en ver, automáticamente se genera una barra de progreso como la que observan allí, que me debería de llevar a un archivo de Excel que por default se genera para poder ver una gráfica como una curva S del proyecto, ¿no? Que es la curva de los costos acumulados, para que se pueda ver el resultado final de todo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aparece este reporte, muy similar al que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Pero si yo me voy a esta pestaña de uso de tareas y empiezo a descolapsar estos elementos, lo voy a colapsar a nivel de día, ¿sí? Si lo ven, tengo semana a día, me voy al gráfico, van a poder percatarse que automáticamente ya dispongo de la previsualización de una curva S del proyecto. Esta curva S usualmente es la que se adopta en gestión de proyectos para poder hacer el debido seguimiento de los costos conforme va transcurriendo la semana, ¿no? Esto es a nivel ya de monitoreo y control del proyecto. Entonces, eso, estimados, un poquito como parte de esta tema introductorio, como para tener una visión del bosque, para luego resolver el tema del caso de estudio, ¿no? El caso de estudio implica justamente construir un cronograma del proyecto basados en estos entregables, paquetes de trabajo y actividades que se encuentran acá. Si recordamos un poquito esa parte, que vamos a irla desarrollando en otro video, esta era la DT resultante, como habíamos graficado, están sus entregables, sus paquetes de trabajo, ¿no? Y las tareas que estaban escritas allá. La idea es hacer todo esto que hemos estado explicando, ¿verdad? Recordemos que habíamos desarrollado un cronograma base, que es el que están observando acá. Sobre ello vamos a ir haciendo en otro video exactamente lo mismo, construyendo desde cero todo el cronograma, ¿verdad? Obteniendo recursos, curva S del proyecto, quemando línea base, en fin, ¿no? Todo este procedimiento que hemos estado viendo lo vamos a ir analizando dentro de poco, ¿verdad? Con la información, pues que también se encuentran como parte de los archivos que complementan al caso, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo que hay algunas oraciones, las secuenciaciones que vamos a considerar como parte del caso de estudio que lo abordaremos en otro video, pues, ¿no? Entonces, gracias por la atención a este primer video, que todo es un video que explica la funcionalidad de Microsoft Project, cómo se lo hace, y luego desarrollaremos el video para todo el cronograma que está asociado al caso de estudio de Urban Garden. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Bien, continuando con esta segunda parte del video, vamos a desarrollar el caso de estudio del proyecto de Urban Garden, ¿no?
solamente recapitulando de lo que habíamos visto en sesiones anteriores, saber pues que Project es un software que se basa en tablas, dos de ellas muy relevantes, que es la de tareas, la de recursos. Habíamos también pues visto un poquito el tema del desarrollo de la línea base de un proyecto, tomando en cuenta el tiempo, el costo, los recursos, y muy importante el alcance del proyecto. Y pues habíamos hablado también sobre el tema de esta estructura de desglose de trabajo que se trabajaría para desarrollar pues la línea base de este proyecto con Microsoft Project. Entonces, para ello, voy en este momento pues a mencionarles de que pues como complemento a este caso, había una hoja electrónica en Excel en donde está pues prácticamente estructurado pues el proyecto con sus entregables, paquetes de trabajo y sus correspondientes actividades, sus duraciones, costos, fechas de inicio, fechas de fin, sus métodos de precedencia y los recursos asignados, ¿no? Evidentemente, hacia esto tenemos efectivamente que llegar, pero con el uso de Microsoft Project, ¿sí? Cabe señalar, porque puede suscitarse esta pregunta de que si bien Excel ayuda a muchísimas cosas, pues efectivamente hacer esto en en Excel no es posible, salvo que se utilicen algunas fórmulas para poder llegar a eso, macros, etcétera, etcétera. Pero Project efectivamente es un software que está preparado para el desarrollo de estos elementos, no tal como se lo había discutido en sesiones anteriores. Entonces, bien, rápidamente abordando esta estructura que le habíamos trabajado en la semana, 2 semanas atrás, es primero hacer unos cambios, ¿no? Primero, importante que todas las tareas, tal como lo aprendimos en la sesión, en el primer video, deben estar en modo autoprogramado o autoprogramación. Y de esta forma, ya vemos que todas las tareas, junto con sus paquetes de trabajo y entregables, están en dicha modalidad, ¿no? Segundo, solamente para recordar, el tema del EDT, simplemente para volver a enumerar, como ya teníamos una EDT numerada, simplemente hacemos todo el proyecto y listo, ¿no? Tal como lo ven. Entonces, en este caso, al agregar, también algo muy importante, si nosotros nos vamos a tarea y damos clic en la pestaña de formato y damos clic en tarea de resumen del proyecto, aquí pues fundamentalmente vamos a contar con esta fila 0 que representa la tarea de resumen del proyecto, donde podemos ir observando conforme se vaya desarrollando el mismo, la duración total, la fecha de inicio y la fecha de fin. Y luego vamos a ir viendo cómo se alimentan otras columnas interesantes a lo largo de su desarrollo. Pero bien, vamos con la parte del procedimiento, ¿no? Tenemos ya las tareas indentadas, de acuerdo a la estructura de la EDT. Lo que vamos a hacer ahora es la secuenciación. Entonces, basándonos justamente en los datos del caso, nos indica de que justamente este primer bloque de tareas tienen estos métodos de precedencia. Si ustedes observan, prácticamente son métodos o son tareas que tienen un método de precedencia fin-comienzo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver acá, ¿no? Si, por ejemplo, seguimos ese patrón, decimos que para gestionar el alcance del proyecto, si yo deseo comenzar esto, tiene que haber terminado integración, simplemente coloco 3F-C. Pero podemos observar que, recuerden, desaparece el fin comienzo, ¿sí? Entonces, en este caso, como nos dice nuestro parte del complemento del caso de estudio, esta ayuda que se da, entonces aquí pues prácticamente podemos visualizar que todas estas tareas tienen un método de fin comienzo asociado. Recuerden que para poder hacer de forma masiva el método de fin comienzo, simplemente seleccionamos las tareas que van a seguir ese método de precedencia y damos clic en este botoncito de vincular las tareas seleccionadas. Y de esa manera vamos a poder observar que ya todas las tareas tienen este método de precedencia como tal, pues, ¿no? Aquí, a ir aprovechando también el tema de la duración, las duraciones están enunciadas tal como se las observa ahí. 2 días, 2 días, 5 días, 3 días, 2 días, 3 días, perdón, 3 días, 2 días, riesgos del proyecto, 3 días, las adquisiciones, 1 día, interesados, 2 días, y realizar el kickoff del proyecto, que bueno, en este caso tiene 2 horas.
y listo. Entonces, automáticamente ya tenemos el primer bloque de tareas con sus duraciones. Si quisiéramos ya irles agregando los recursos, también podemos aprovechar, ¿no? Entonces, en esta parte, para poder hacer la parte de recursos, es importante haber configurado la estructura de desglose de recursos dentro de esta opción de hoja de recursos en proyecto. Para ello, los recursos del proyecto, si nosotros nos vamos a la parte de acá, nos vamos a dar cuenta que estos son los recursos que van a ser utilizados, ¿no? Entonces, simplemente vamos a colocar gerente general, ¿sí? SP. Ustedes se dan cuenta, esta es la forma en cómo cuando ingresan un recurso, por default, pues recuerden que sale de trabajo, no hay recursos material y de costo. Para simplemente evitarnos un poquito la fatiga, vamos a copiar y pegar. Y de esa forma ya tengo a todos los recursos asociados en mi proyecto, ¿no? Evidentemente, los recursos de computadora, impresora y papel son recursos de tipo material, que es lo que estamos colocando aquí, ¿sí? Computadora, equipo laboratorio también es recurso de tipo material, transporte terrestre es un recurso de tipo costo y materia prima es un recurso de tipo costo. ¿Ok? Que es lo que teníamos. Perfecto. Bien. Algo que también se configuraba en esta parte es que, bueno, el gerente de proyectos, el gerente general, perdón, el patrocinador del proyecto va a estar al 20% de su carga. Estos son recursos, perdón, de tipo material. Ahora sí. Las tarifas estándares son 8.45 por hora. 8.45 hora. Ahí está. El otro es 4.32 por hora. El otro es 3.98 por hora. El otro es 4.32 por hora. El otro recurso es 2.78 por hora. Como tal, ¿no? En cambio, acá, la computadora por día, ¿sí? Entonces, podemos colocar aquí por día. Tiene un costo de 3, es como un modo renting que se tiene, muy, muy especial. Por día, acá también. Tenemos 1.50. El papel por día. Tenemos un monto de 0.50. Equipos de laboratorio por kit. Tenemos un costo de 120. ¿Ya? Recuerden que los recursos de tipo costo son valores que se imputan directamente en la tarea, paquete de trabajo o entregable que se los asocia. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pues ya podríamos avanzar en el desarrollo de la asignación de los recursos, ¿no? Entonces, acá en esta parte nos dice, según el caso, si volvemos acá, que gestiona la integración del proyecto está el gerente general como patrocinadores, el jefe de operaciones y una computadora. Entonces, acá lo que hacemos es gerente general, el gerente de proyecto, que es el jefe de operaciones, y la computadora. Y si se dan cuenta, automáticamente se ha asociado a los recursos, ¿no? Tal como lo ven aquí. El alcance, en este caso también, podemos nuevamente colocar computadora, gerente general, jefe de operaciones como Project Manager. Ahí está. Tiempo, si observamos, prácticamente son 5 tareas que se repiten los mismos recursos, Project Manager y computadora. Entonces, para ello, lo que hacemos es seleccionarlas, 5, luego nos vamos a recurso, asignar recursos, y luego buscamos, como veíamos, ¿no? Jefe de operaciones, que es el Project Manager, y el uso del computador, como lo vemos aquí. Entonces damos clic en cerrar, ¿verdad? ¿Quién más está asociado a esto? Tener presente de que aquí, gestión de riesgos del proyecto, está el jefe de ventas, el líder de producción, el jefe de operaciones y la computadora. Vamos a buscar computadora, jefe de ventas, jefe de operaciones y la computadora, ¿no? Entonces, tenemos a todos
estos recursos asociados, ¿no? Computadora jefe de operaciones para los dos. Computadora jefe de operaciones. ¿Sí? Y la otra es computadora jefe de operaciones y gerente general. Computadora jefe de operaciones y gerente general. Entonces, automáticamente, cuando tenemos todo esto asignado, ya contamos los recursos. Si queremos ver los costos, únicamente clic derecho sobre una columna junto a la de duración, buscamos la columna de costo y automáticamente vamos viendo el costo asociado para cada una de estas tareas del proyecto, ¿no? Ahora vamos con reunión de coordinación semanal, ¿sí? Y la otra actividad que es informe del estado del proyecto. Si ustedes se van a percatar, estas dos tareas dentro de la ayuda se repiten bajo un cierto tiempo, ¿verdad? Se dan cuenta que hay unas fechas y obviamente una duración de 1 hora cada una. Para ello, Project tiene una opción muy interesante, que si ustedes se van a la pestaña tarea, en tareas, se van a la opción de dice tarea periódica. Con su defecto dan clic acá y lo que hacen es prácticamente, bueno, si aquí por lo que veo no, no tenemos la opción, déjenme ver si en información la hay para poder transformar una tarea a una tarea de tipo periódica. No, no la hay. Sí, no hay problema. Entonces, igual, recuerden que esa opción está acá en tarea, tarea periódica. Aquí vamos a colocar esta tarea periódica. Dice reunión de coordinación semanal. La duración es de 1 hora. Son todos los lunes y vamos a empezar, vamos a dar la perspectiva de que inicia el 22 de marzo y que va a terminar el 17 de agosto. Entonces, buscamos, es la fecha por ahí tentativa en que va a finalizar el proyecto, damos clic en aceptar y automáticamente se crean todas estas tareas. ¿Cuál es el problema de esto? Que se ha creado como una tarea debajo del entregable del paquete de trabajo de selección del proyecto. Eso está mal. Este es un paquete de trabajo también. Entonces lo que hacemos es quitar la sangría y ahora sí. Recuerden, seleccionamos esto, vamos a autoprogramar y ya. Podemos también cambiar rápidamente el tamaño de la letra, poner por 10 y de esta manera las tenemos. Bien, ahora, ¿qué deberíamos hacer? Como evidentemente todas estas reuniones se van a hacer de forma secuencial, es decir, que la siguiente reunión no puede iniciar pues si no ha finalizado la otra. Entonces seleccionamos todas estas tareas, tal como habíamos visto, y prácticamente colocamos la cadenita, ¿no? Y están enlazadas. Aquí nos hace falta asignar los recursos. En esta parte, pues prácticamente todo, si vemos al Excel, que es nuestra guía, tenemos como recursos jefe de operaciones, computadora, impresora y papel, ¿no? Computadora, impresora, papel y el gerente de proyecto. Entonces, en esta parte simplemente seleccionamos a todos los recursos, ¿sí? Y todas las tareas, perdón, y luego en el botón de asignar recursos, computadora, impresora, perdón, papel y al jefe de operaciones. Cerramos y automáticamente se percatarán que ya están todos asignados, ¿no? Entonces esta es la forma de trabajar con tareas periódicas. Se dan cuenta que ya se desconfigura un poco el código de la EDT, ¿no? Entonces recuerden, para poder corregir eso, proyecto, EDT, volver a enumerar todo el proyecto, sí, y automáticamente se renumera, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta. Ya esta de acá no es necesaria, simplemente lo que hacemos es eliminarla. Informe del estado del proyecto. Informe del estado del proyecto también es una tarea periódica, ya sabemos cómo hacer esto, ¿no? Tarea periódica y luego especificamos la duración, esto es 1 hora. Nombre de la tarea, en este caso va a ser informe del estado del proyecto. Esta actividad también va a ser los lunes. El comienzo de ella, pues tal como lo ven ahí por default, es el 22 de marzo. Igual eso puede ser susceptible a cambio luego de que pues estemos ya en la fase de ir
culminando el desarrollo de ese tema. Y efectivamente la fecha de culminación va a ser el 10 de agosto, ¿no? Una semana antes, ¿no? Y listo. Entonces se creó, recuerden, hay que quitar la sangría, sabemos esto, autoprogramar, señalamos todo, colocamos 10 y luego automáticamente lo que vamos a hacer es asignarle todos estos elementos el recurso que tenga definido, ¿no? Entonces acá parece que es lo mismo, jefe de operaciones, computadora, impresora, papel, no hay problema, vamos a recurso, asignar recursos, computadora, impresora, papel, disculpen, y al jefe de operaciones. Y de esa manera ya tenemos asignados los temas, ¿no? Estas actividades también son, pueden tener una relación fin-comienzo porque lo mismo, ¿no? Yo no puedo hacer el informe de estado del proyecto 2 si no he hecho el anterior y así sucesivamente. Entonces para ello marcamos candadito y automáticamente ya todas estas tareas están secuenciadas. Para esto voy a cerrar la que está acá y listo, eliminarla. Tenemos ya prácticamente todo. Si quiero corregir esto, el código de la ADT, ya sabemos volver a enumerar, aceptar, sí, y automáticamente está todo definido. ¿Sí? Para efectos de ir no confundirnos un poquito, vamos a ir colapsando o resumiendo estas tareas que ya están listas, ¿no? Vamos ahora con investigación de mercado. Investigación de mercado pasa algo muy, pero muy interesante, ¿no? Para ello, nos dice que en el Excel, si nos vamos a la parte de acá, investigación de mercado, perdón, cierre del proyecto. Me estaba saltando a otras actividades que todavía no hemos visto. Cierre del proyecto. En cierre del proyecto, ¿verdad? Aquí nos dice que tiene como predecesora, si vamos al Excel, la 116. La 116 es una actividad que se encuentra más abajo, ¿no? En este caso, tentativamente la 116, según el ID, es el prototipado. Entonces, luego de efectuar el prototipado, ya se daría por cerrado el proyecto. Entonces, eso es algo que es lo que vamos a ver por acá, ¿no? Entonces, en Project únicamente nos vamos acá, solamente para entrar en contexto con esto. 116, bueno, en este caso es la 115 dentro del cronograma. ¿Sí? 115. Igual, luego haremos un refresh de otros temas, ¿no? Más que todo porque dentro de la ayuda se agregaron algunas tareas que representan como hitos, que la vamos a ir viendo con el valor de 0, ¿sí? Y eso hace que la numeración pueda ir cambiando un poco. Pero bueno, si gustan, creo que mejor podemos dejar en stand-by esta parte, porque estos códigos pueden cambiar, y luego vamos directamente a estos que muy probablemente no van a cambiar. Entonces, vamos a dejar pendiente esta parte, ¿sí? Inclusive lo podemos sombrear aquí en el project, que cierre el proyecto está pendiente, ¿ya? Sombreo así, listo. Entonces vamos a investigación de mercado. Voy a borrar esta parte como para no confundirlos. Ahora sí. Investigación de mercado. En investigación de mercado, en cambio, si vamos al Excel, nos dice efectivamente de que como predecesora tiene la actividad o todo el paquete de trabajo de plan de dirección del proyecto. Entonces, aquí, en investigación de mercado, vamos a colocar donde dice listado de insecticidas convencionales como predecesora la 2. Entonces, vamos a colocar esto. Luego, nos dice que a nivel de identificar proveedores de productos agrícolas, identificar proveedores de bioinsecticidas en el sector, su actividad predecesora es la 66, que en este caso es investigar bioinsecticidas convencionales en el sector. Entonces vamos a colocar 66. Acá en este lado vamos a ir colocando productos agrícolas convencionales, ¿verdad? Tenemos que su predecesora es la 65, que corresponde al paquete de trabajo del listado de bioinsecticidas.
Luego, pues aquí en este caso, identificar proveedores es luego de haber finalizado la investigación. Vamos a colocar 69. Listado de productos agrícolas orgánicos. En esta parte, su predecesor es la 65, correspondiendo al listado de insecticidas convencionales. Y aquí su predecesora es la, bueno, aquí guardamos, no se preocupen, esto es por el tema del autoguardado, 72. ¿Sí? Luego, acá, nuevamente, también el listado de servicios agrícolas en mercado objetivo, su predecesora es la 65, y acá, efectivamente, es la 75, ¿no? Su inmediata anterior. Informe de investigación de mercado, que nos dice, nos indica que debe de haber culminado listado de productos agrícolas orgánicos y listado de servicios agrícolas. Entonces vamos a colocar 71, 74, perdón, este 71 punto y coma 74, a veces hay en algún, dependiendo de la configuración del proyecto, puede ser coma o punto y coma. En mi caso es punto y coma. Y presentación e investigación de mercado, aquí vamos a hacer una pequeña variante de lo que nosotros teníamos, ¿no? Vamos a esta actividad que va a ser un hito. Recordemos, un hito es un avance importante dentro del proyecto y usualmente tienen como una duración 0. Entonces vamos a colocarle aquí 0 días. Y aquí usualmente el hito va en pasivo. Entonces significa que esto sería investigación de mercado presentada o culminada. ¿Ya? Colocamos esto. Usualmente se coloca un color que distinga el tema, ¿no? Y finalmente, como su predecesora, es la 77. Entonces, automáticamente, esto es un hito de esta pequeña sección del cronograma. ¿Ya? A nivel de recursos, nosotros también podemos irlos asociando, ¿no? En este caso, si nos vamos a la parte de acá, en nivel de investigación de mercado, el jefe de ventas es quien va a desarrollar esta parte. Entonces colocamos jefe de ventas y cerramos. ¿Quién más va a desarrollar esto? Líder de producción. En este caso, líder de producción. Cerramos. Jefe de ventas, listado de productos agrícolas. Listado de productos agrícolas. Cerramos. Listado de servicios agrícolas. Líder de producción, las dos primeras. Colocamos. Líder de producción. ¿Sí? Informe de investigación de mercado. En este caso es computadora, impresora. Parece que también está el tema del papel. ¿Sí? El jefe de operaciones, jefe de ventas. Entonces vamos a colocar computadora, impresora, papel, jefe de operaciones, que es como Project Manager, jefe de ventas. Y acá, en esta parte, también vamos a definir algo bueno. Investigación de mercado culminada sería, si nos vamos a la parte de acá, líder de producción, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, bueno, podría ser más representativo jefe de ventas, ¿no? ¿Ya? Igual no tiene incidencia porque tiene duración 0. Pero nos hace falta también cambiar la duración de las actividades. Recordemos que investigar insecticidas, 2 días cada uno, 2 días, 2 días. Investigar productos agrícolas, 2 días, 2 días. Identificar productos agrícolas, 2 días, 2 días. ¿Sí? Investigar servicios agrícolas, 2 días y 2 días. Informe de investigación de mercado, 1 día. Y ya. Entonces tenemos que este paquete, con este entregable, perdón, tiene una duración de 9 días como investigación de mercado, ¿sí? Tiene un valor de 605,32 y con sus recursos asociados, tal como lo hemos visto, y sus métodos de precedencia. Entonces, en esta parte ya avanzamos, ¿no? Vamos a identificación de competidores. Identificación de competidores sigue casi la misma historia. En este caso, si nos dejamos guiar por el Excel,
prácticamente estamos en esta parte, ¿no? Predecesoras es 2, es el plan de dirección del proyecto. Como veíamos en la parte de acá, acá tenemos 81, en este caso es que para poder georreferenciar tuve que haber terminado la investigación. Vamos a colocar el valor de 81, ¿sí? Vamos aquí en investigar competidores. Su predecesora es el 80, en este caso es el listado. Y acá vamos a colocar que su predecesora es la investigar competidores, ¿no? Informe técnico de competidores, aquí en este caso es especial porque tenemos que las actividades 80 y 84 son sus predecesoras. Y presentación de informe técnico de competidores, vamos a colocar informe técnico de competidores realizado. Entonces acá, recordemos, esto tiene 0 días. Su predecesora es inmediata anterior, 86. A esto le vamos a dar un colorcito rojo. Y de esa manera ya contamos con todo, ¿no? Bien. Tenemos que cambiarle las duraciones. Investigar competidores, esto demora 2 días, 2 días. Investigar competidores acá 2 días, 2 días, 1 día y 0 días. Tenemos que asociar los recursos. Los recursos, efectivamente, para investigar competidores, ¿sí? Jefe de operaciones, que es el Project Manager. Entonces, acá, asignar recursos. Jefe de operaciones, lo asignamos. ¿Sí? Para investigar el listado de potenciales clientes, jefe de ventas. ¿Sí? Ya creo que estamos bien, ¿no? Identificación de competidores. A ver, déjenme ver. Estamos acá, perdón. Jefe de operaciones. Me fui mucho. Aquí estamos. Jefe de operaciones. ¿Sí? Investigar competidores. Jefe de operaciones también son actividades que las hace él. Entonces vamos a colocar jefe de operaciones aquí. Perdónenme. Cesar ese mensaje. Informe técnico de competidores, computadora, impresora, papel, jefe de operaciones, ¿no? Entonces, computadora, impresora, papel, jefe de operaciones. Y el tema de informe técnico, vamos a asignar lo que es el jefe de operaciones quien lo elabora. Ya, ahí tenemos definido, tenemos el costo de 316,04 con una oración de, bueno, aquí parece que faltó algo. Esto es un día, ¿no? Entonces tenemos 2 días y 2 días, días, un día y bueno. Listo. Perfecto. Identificación de segmentos de clientes. Para la identificación de segmentos de clientes, nosotros vamos a contar pues con estos métodos de presencia, ¿no? A nivel informe de identificación de segmentos de clientes, vamos a, aquí en este caso, según el contexto de aquí, podemos ver claramente que sus predecesoras son las 64 y las 69, ¿no? Que son los entregables previamente ya elaborados. Vamos a colocar 64, a excepción del proyecto, ¿no? 79. Entonces, va a este nivel, perdón, 64, 79 a este nivel de acá, a nivel de la tarea de resumen de todo el entregable, y luego se replica en investigar potenciales clientes en Parroquia La Aurora. 4, 79. Y referenciar en este caso es su tarea inmediata anterior, 90. Investigar potenciales clientes, también tenemos 64, 79. Y referenciar potenciales clientes, en este caso sería su inmediata anterior, la 93. Informe de potenciales clientes sería
la 89 y la 92, que son justamente los dos paquetes de trabajo que ya hemos trabajado, 89, 92, ¿sí? Presentación de informe de potenciales clientes, en este caso sería el hito, ¿no? Que es lo que vamos a colocar dentro de poco. Informe de potenciales clientes entregada. Entonces, 0 días. Vamos a colocarle, ya sabemos, esta parte y su inmediato superior, que es la 95. Y ya. Las duraciones correspondientes a esta parte, ¿cuáles son? Identificación de segmentos de clientes, 2 días, 2 días. Acá también tendríamos 2 días, 2 días. ¿Sí? Y listo. Los recursos, en este caso, tendríamos que asignar los recursos a nivel de las tareas. Son, si vemos nuestro Excel, los recursos son jefe de operaciones y jefe de ventas. Para las primeras son el jefe de operaciones. Y para las que están acá, el jefe de ventas. Informe de potenciales clientes. Tenemos el jefe de ventas. Perdón, computadora, impresora, papel y jefe de operaciones, jefe de ventas. Computadora, impresora, papel, jefe de operaciones, jefe de ventas. Informe de potenciales clientes entregado. Vamos a decir que este es jefe de ventas. Y listo. Ahora sí, ya contamos con un paquete, pero un entregable que toma 5 días. Su costo es de 350,60. ¿Sí? Y bien. Seguimos entonces. Obtención, vamos ya con el penúltimo entregable. Obtención de fórmulas de producto. En este contexto, pues también nos indica que predecesoras son las 64 y las 79, que son los entregables que habíamos manejado de forma intermedia. Acá también identificar tipo de zona de la zona de estudio, 64, 79, indicar combinadas son entregables para hacer esta actividad. Empezamos justamente a ir ya colocando sus correspondientes métodos de presencia, ¿no? En este caso estamos viendo cómo algunas tareas se van relacionando de forma particular. Acá en este caso nos dice que para poder iniciar análisis de registro de resultados tuve que haber finalizado la elaboración de fórmulas base. Y acá también pues vamos a ir viendo un poco las precedencias que se van desarrollando, ¿no? La lógica de esto, cuando lo hacemos, es que ustedes vayan viendo el diagrama de Gantt. Quizás esa parte no se las he mostrado tanto, pero lo voy a ir viendo. Si yo, por ejemplo, coloco clic derecho y me voy a la parte de desplazar esa tarea, se van dando cuenta cómo esto se va estructurando, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces la idea es ir construyendo el diagrama de red, que lo vamos a ver dentro de poco. Aseguramientos de fórmulas base, en este caso, prácticamente aquí tenemos que tuvo que haber culminado el análisis y luego haberse desarrollado estas actividades, ¿no? Aquí en este caso vamos a agregar una celda que nos había faltado, que va a ser como un hito. Vamos, mismo temita, autoprogramar, vamos a colocarle a este nivel y esto, solamente para corroborar, se va a llamar fórmulas de producto generadas. Fórmulas de productos generadas. Entonces, en un tamaño 10, ¿sí? Probablemente había que reenumerar los códigos de la ADT. Le colocamos esto rojo, 0 días, y ya está. ¿Se lo ven? Cuando hemos agregado un hito, nos aparece esto con un rombo, ¿no? Como lo ven ahí. Entonces, de esa manera ayuda a poder identificar que eso es un hito. Acá en este caso tenemos que colocarle 114 y de esa manera ya se encuentra asociado el hito. Si queremos movernos
para ver cómo está desplazado. ¿Se dan cuenta? Esto es como el alcance de esa gran meta que se ha definido. Para ello hay que cambiar las duraciones. Elaboración de fórmulas base. En esto tiene 5 días, 5 días, 5 días, 2 días. ¿Sí? Realizar ensayos de fórmula, 5 días, 1 día. Registro de datos en base a los ensayos, 1 día, 4 días, 15 días, 1 día. Registrar fórmulas en base a documentos, 1 día, 4 días, 15 días, 1 día. ¿Se dan cuenta? Yo nunca topo las duraciones de las tareas de resumen. ¿Por qué? Porque eso se calcula automáticamente. Uno usualmente le hace el cambio es a las tareas o a las celdas que están con el mayor nivel de descomposición, que en este caso son las actividades, ¿no? Que están en verde. Entonces, habiendo definido eso, me falta el tema de la asignación de los recursos. Si nos vamos a la parte de la asignación de los recursos, vamos a percatarnos que tenemos aquí, para las 3 primeras, al líder de producción. Entonces nos vamos acá, voy a desfasar un poquito esto, nombre de los recursos, selecciono estas acá, recurso, asignar recurso, líder de producción. Cerrar. ¿Sí? Luego me indica que preparar fórmulas base es equipo de laboratorio, líder de producción y materia prima. Equipos de laboratorio, líder de producción y materia prima. Puedo marcarlos de esa manera, ¿no? En este caso, si recordamos, materia prima es un recurso de tipo costo. Significa que hay que imputar el costo directo del tema. Para ello nos vamos a la parte de acá. Seleccionamos aquí, asignar recursos. Materia prima, aquí vamos a decir, digamos, que vamos a consumir de materia prima unos $500. Y listo. Si se dan cuenta, cuando yo he hecho esto, automáticamente el recurso de tipo costo tiene su valor que se imputa a esta actividad. ¿Sí? Bien. Realizar ensayos, computadora, perdón, el jardinero, ¿sí? Va a estar desarrollando esto. Elaborar bitácora, el líder de producción y la computadora. Computadora, líder de producción. ¿Sí? Ahí estamos. Análisis y registro de resultados. Vamos colocando acá. En este caso, son todas las actividades del líder de producción. Entonces vamos a colocar todas estas actividades. Análisis y registro de resultados, perdón, es computadora, jardinero, ¿no? Se repite las 2 primeras. Computadora, jardinero. Analizar e interpretar datos en base a los ensayos. Entonces tenemos computadora y líder de producción. Computadora, líder de producción. Sí, registrar, analizar. Ah, ya, computadora. Analizar e interpretar datos. Esto es acá, perdóname. Aquí cometí un pequeño error. Computadora, jardinero. Esto es aquí. Analizar e interpretar datos. Computadora y líder de producción. Registrar y analizar. Computadora, impresora, líder de producción y papel. Computadora, impresora, líder de producción y papel. Ahí estamos. Entonces, finalmente, ¿qué vamos a tener? Falta todavía, perdón. Registrar fórmulas base. Todos estos son líder de producción, ¿verdad? Entonces, esto sí, automáticamente, líder, producción, asignar, cerrar. Entonces, vamos a darnos cuenta que este, que es uno de los entregables más densos que tenemos en este proyecto, es de 60 días con un costo de 2.000, bueno, en este caso porque se agregó el tema de materia prima, 2.610,60, ¿no? Quizás a la final van a decir, no, pero esto difiere con el costo que usted estipuló acá arriba, ¿no? Sí, pero es más que todo porque recuerden que agregamos los $500 dentro de la sección de la materia prima, ¿no? Que fue por acá.
se le había asignado los $500, ¿no? Solo para que lo tengan presente y como para el ejemplo. Prototipada de productos y servicios agrícolas. Muy bien. Último entregable. En este caso, los métodos de precedencia son los que vamos a ver dentro de poco, ¿sí? Nos pide haber culminado el tema de las fórmulas de los productos, 97. Para seleccionar fórmulas base también tuvo que haber culminado lo otro. Y acá su actividad inmediata anterior, su predecesor. Registro, este caso tuvo que haber culminado en la prueba de los prototipos. Y acá, en este caso, vamos a manejar las actividades bajo esta estructura. Finalmente, vamos a agregar un hito, prototipos de productos y servicios realizados. Entonces acá, recuerden, esto va a altura de los paquetes de trabajo. En rojo, ya sabemos, autoprogramar, 10, bajamos, 0 días, y su inmediata superior, 126. Colocamos esto que está acá con negrita y avanzamos. Bueno, con negrita y rojita, ¿no? Acá tenemos que colocarle los recursos, ¿no? En este caso, para este entregable, los recursos son el líder de producción. Podemos ya seleccionarlo directamente aquí. Líder de producción. En este caso, el otro es jardinero y el transporte terrestre, que se va a valor de 150. Jardinero, transporte terrestre. Entonces aquí vamos a colocar a nivel de recurso, asignar recursos, el valor de 150. Cerrar. Entonces ahí está. Recuerden, son recursos que automáticamente se le asocia el costo como tal, ¿no? Realizar seguimiento computadora líder de producción. Computadora líder de producción. Registro de información de campo. Tenemos computadora líder de producción para los 3 primeros. Computadora líder de producción y jefe de operaciones, ¿verdad? Cerrar. Computadora líder de producción. Ah, perdón. Parece que agregué a alguien más. Voy a quitar a este recurso. Esta es la forma también para que vean cómo se lo hace, ¿no? Computadora líder de producción. Computadora impresora líder de producción y papel. En este caso es computadora impresora papel líder de producción. Líder de producción y líder de producción. Entonces acá recuerden lo sencillo que es de asignar a los recursos, ¿no? Y listo. Tenemos que especificar los días. Esto se va a tomar 5 días, esto 5 días, esto 30 días, bastante tiempo. 5 días, 5 días, 5 días, 3 días y 1 día. En total, este prototipado nos tomará 54 días con un valor de aproximadamente $2.000. Ahora sí, habiendo ya especificado esto, para que tenga lógica lo que estábamos colocando acá, voy a quitar el sombreado de color amarillo. Entonces, para terminar con esto, ¿no? Ahora que vamos al cierre. El cierre del proyecto, en este caso, nos indica que la actividad predecesora es la 116, que ahí sí tiene lógica. La 116, si recordamos, es justamente el tema del prototipado, ¿no? Antes era 115, ¿no? No tenía sentido. Es en este caso el entregable. Entonces, cierre el proyecto, vamos a colocar como predecesora 116 y vamos a colocar que estas tareas tuvieron que haberse desarrollado de forma secuencial, ¿sí? Tal como ustedes lo están observando aquí. Listo. También podríamos conectar estas reuniones de coordinación semanal con informe del estado del proyecto, ¿verdad? Que igual recuerden que ya se encuentran debidamente asociadas aquí. ¿Ya? Nos faltan los recursos, las duraciones. Las duraciones en este caso es 3 días aproximadamente, 2 días, informe, 1 día, y el sign-off, 1 hora. ¿Sí? En este caso,
vamos a colocar las predecesores también, los recursos, en este caso los recursos, si nos vamos a la parte de acá, los recursos de jefe de operaciones, informe de cierre, computadora, impresora, papel, jefe de operaciones, computadora, impresora, papel, jefe de operaciones, el informe de cierre del patrocinador, computadora, impresora, papel, bueno, aquí están todos, ¿no? Computadora, impresora, papel, computadora, impresora, papel, gerente general y jefe de operaciones como project manager, y el sign-off del proyecto, jefe de operaciones, gerente general y la computadora, ¿no? Y listo. O sea, automáticamente este tiene un costo de unos $239.89 aproximadamente, ¿no? Y listo. Obviamente el resultado de todo esto, si lo empiezo a dejar colapsado, bueno, no sí es importante que ustedes vean a nivel de las actividades cómo se hizo. Importante renumerar la ET, ¿no? Proyecto, ET, volver a enumerar, todo el proyecto, aceptar, sí, y automáticamente ya se encuentra renumerado, ¿no? Solamente para efectos del formato, todas tienen tamaño 10. Y ahí estamos. Entonces, simplemente le colocamos acá, proyecto de agronegocio Urban Garden. Con esto listo, podemos ver algo interesante acá, en el panel del diagrama de Gantt. Si ustedes observan, automáticamente se muestra el diagrama de Gantt del proyecto, ¿no? Conforme se va avanzando, se van viendo, pues, efectivamente, el desarrollo de las diversas actividades. ¿Sí? Si queremos identificar cuáles son las tareas que forman parte de la ruta crítica, simplemente nos vamos a formato, tareas críticas, y se van a percatar que automáticamente cada vez que yo digito estos botoncitos, ¿sí ven? Lo marco y lo desmarco, se empieza a sombrear con color rojo las tareas que forman parte de la ruta crítica del proyecto, ¿no? Ustedes están viendo prácticamente cuáles forman parte de la ruta, cuáles no. ¿Ok? Bien, finalmente para ya, digamos, ir ultimando esta parte, ¿qué más línea base? A ver, línea base, aceptar. Recuerden que cuando damos clic acá, observamos que se ha quemado línea base. En este caso voy a confirmarlo. Quiero cambiar que el proyecto inicie en cierta fecha. Proyecto, mover proyecto, fecha. Vamos a asumir de que va a empezar el 6 de abril y ya está. Entonces se movió la fecha justamente del proyecto. Vamos a terminar el 6 de noviembre, o sea, no el 6 de abril. Total, 154.38 días aproximadamente por unos cambios de duraciones que se hicieron a lo largo del camino. Algo importante, recuerden que también producto del cálculo de ruta crítica es que existe un diagrama de red, y no se olviden, el diagrama de red del proyecto es el que prácticamente ustedes observan aquí, ¿no? Si nosotros minimizamos esto, es prácticamente el diagrama de red de todo el proyecto, como se lo ha venido haciendo. Y si observamos acá, es justamente el tema, ¿no? Todo se diagrama. Por ahí podríamos estar agregando un hito de inicio, un hito de fin, a fin de, pues, colocar los nodos de inicio y de fin del diagrama. Pero bueno, ahí prácticamente tenemos esto. Para dar por finalizado, recordando el ejercicio previo, si queremos generar el informe de la curva S del proyecto, nos vamos a informes, podemos verlo de acá, ¿no? Coste flujo de caja, pero aparece algo muy pequeño, como lo que está acá. Se podrían obviamente hacer unas ediciones interesantes, ¿sí? Dentro de esta parte de acá, ¿sí? Pero una forma convencional, al menos en la que usualmente adopto, ¿sí? Es en informe, volviendo evidentemente a la parte de la vista de tareas, informes visuales, se va a demorar un poquito, uso de tareas, flujo de caja,
Vamos a manejarlo por días. Va a generar la curva S del proyecto, lo van a ver en un Excel. Y dentro de poco vamos a ir viendo que se genera el Excel. Entonces podemos observar claramente que este es el informe de flujo de caja, que a veces también esto sería curva S, proyecto Urban Garden. Claro, van a preguntar, pero eso no tiene forma de curva S. Es muy pequeñito, ¿no? Una S chiquita. Si queremos mostrarlo, simplemente vamos acá, damos aquí clic en expandir a día. Acá también, expandir a día. ¿Sí? Acá también, clic, expandir a día. Y finalmente acá, expandir a día, ¿no? Entonces, esto es algo bueno porque nos permite ir monitoreando los costos del proyecto día por día. Y si volvemos a la gráfica, se dan cuenta, tenemos una linda gráfica de curva S del proyecto, ¿sí? Como los costos se van acumulando día por día. ¿Sí la ven? Entonces, de esta forma, tendríamos pues nuestro cronograma, nuestra línea base del proyecto. Un cronograma de trabajo, tareas, recursos asociados, tal como lo vimos acá. Recuerden que a veces esto sucede cuando están con rojito, cuando están sobreasignados. Entonces podemos cambiar la capacidad, asignarles una fecha en donde se encuentren disponibles para trabajar y de esa manera podemos, digamos en este caso, algo criollo, asumir de que estos recursos van a trabajar en su máxima capacidad y resolvemos la sobreasignación, ¿verdad? Entonces, bien, de esa manera pues termina justamente la explicación de este caso de negocio, caso de estudio, perdón, de Urban Garden, en lo que concierne a la línea base del proyecto, tiempo, costo, alcance y recursos. Si efectivamente tienen alguna inquietud, saben efectivamente de dónde plantearla, la podemos discutir en nuestra próxima sesión de trabajo. De antemano, pues, les agradezco mucho por la atención al video. Efectivamente, hasta una próxima oportunidad. ¿Sí?